Abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, en el nombre poderoso de Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado Padre, en el nombre de Jesús, utiliza mi vida, mi mente, mi corazón, y que tu Espíritu Santo tome control de estos minutos. Abre el corazón de cada oyente, abre el corazón de cada hermano presente y los que están viendo a través de la transmisión, y que este mensaje pueda ser de bendición, de edificación y exhortación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase cómodo y preste mucha atención. Y estoy seguro que este mensaje va a ser de bendición como lo ha sido para mí. Alguno podrá decir: yo quería otro mensaje diferente porque vengo enfermo. Yo quería otro tipo de mensaje porque me siento angustiado. Apenas fracasé. No tengo trabajo. Estoy pasando momentos complicados y yo quería otro tipo de mensaje. Un mensaje que me anime, un mensaje que me fortalezca. Pero vayamos a la raíz del problema. ¿Por qué ha llegado esa enfermedad? ¿Por qué ha llegado ese fracaso? ¿Por qué ha llegado ese momento difícil a la vida del ser humano? Tenemos que ir a la raíz. Todo tiene un porqué. No nada más llegan las cosas a la vida. Siempre decimos que capij un ministerio de intercesión que Dios que te huichinik. Hermano Feliciano, Dios lo bendiga, siervo, gran amigo, intercesor. Y seguramente como pondré, hermano, ya van a orar por mi vida porque tienen que van a pasar un proceso. Pero viene la pregunta: ¿en verdad es proceso o es consecuencia? Le hago un par de preguntas. Hay un hombre llamado Sansón, y usted puede leer el libro de Jueces. A este hombre le quitaron los ojos. Le pregunto, ¿fue proceso o consecuencia? Consecuencia. Hay otro hombre llamado Job, pero dice la Biblia que tenía 5 cualidades poderosas: íntegro, recto, temeroso. Cualidades increíbles, pero le llegó calamidad. ¿Era consecuencia o era un proceso? Ahora ya nos estamos entendiendo. No todo en la vida es proceso. A veces son consecuencias de nuestros actos. Me llama un muchacho y me dice: ora por mí, Diego, porque Dios ha permitido que llegue este proceso a mi vida. ¿Y por qué culpas a Dios? Estoy en el hospital, me acaban de detectar cirrosis terminal en grado 5 y me queda meses o semanas de vida. Le pregunté: ¿cómo ha sido tu estilo de vida? La verdad es que 20 años estuve tomando. No, eso no es proceso, es consecuencia. Por eso vamos a la raíz, y claramente nuestro estudio se va a titular Consecuencias del pecado. Sí o sí, el pecado va a traer su consecuencia tarde o temprano. Y tenemos que utilizar sabiduría. Por eso dice el libro de Oseas: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Dios nos ha dejado este manual de vida, este manual precioso. Si fuéramos un poquito más inteligentes y un poquito más sabios, pasaríamos tiempo con esta palabra, pasaríamos tiempo con este libro y lo aplicamos a nuestro diario vivir, y estoy seguro que vamos a tener una vida plena en Cristo, una vida plena en el Evangelio. Pero le hemos perdido interés a la palabra y llega consecuencia a nuestra vida. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos,
que la paga del pecado es muerte. Ahí no hay vuelta de hoja. Muerte espiritual y muerte física. Y lo más duro es la muerte espiritual. Esto lo hemos notado en diferentes lugares. Llevo año y medio predicando, pero año y medio que me han sacado el jugo. Hemos recorrido gran parte de Guatemala. Pero hay un problema. Los ministros de alabanza se tienen que esforzar tanto para que ustedes canten. Se tienen que esforzar tanto las solistas para que usted se una a la adoración. Pero ¿por qué no todos se unen? Por el enfriamiento espiritual. Igual el predicador tiene que esforzarse para que usted preste atención, porque hemos caído en un enfriamiento. ¿Por qué? Por consecuencia del pecado, muerte espiritual y también muerte física. Cuando nosotros vemos las noticias que aparece una persona muerta, yo sé que hay mucha delincuencia, pero le puedo garantizar que un alto porcentaje de las personas que aparecen muertas por ahí es por un ajuste de cuentas, es por algo que se hizo. ¿Por qué? Porque claramente dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Vayamos a la Biblia. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23. Búsquelo por favor. Cuando yo predico doy muchos pasajes y no cierre la Biblia, manténgalo abierto. Primera de Corintios 11 23. Son varios versículos, pero vale la pena. Y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. Detengámonos ahí. Esto lo conocemos como la Santa Cena. A la misión donde yo pertenezco, lo hacemos cada fin de mes. Y cada iglesia tiene su manera, pero todos los evangélicos participamos de la Santa Cena. Pero muy pocas veces se nos predica y se nos enseña la consecuencia de participar de la Santa Cena cuando usted vive en pecado. Hay gente que vive en adulterio, vive en fornicación, vive en borrachera, vive en abominación y participa de la cena del Señor sin saber siquiera qué es lo que está haciendo. Ahora leamos los siguientes versículos. 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Cuando no utilizamos sabiduría, llega el enfermo y a fuerzas queremos que Dios lo sane. Y casi lo queremos bañar con aceite. Que se sane en el nombre de Jesús. Fuera enfermedad. Y ahí pataleamos y no pasa nada. Nada, nada. Porque posiblemente esta persona está bajo juicio. Claramente dice: muchos están enfermos. Habla muchos, plural, cantidad. Y algunos ya se fueron, duermen.
¿Qué significa eso? Ya se murió. Entonces vamos a la raíz. Para que no suframos las consecuencias de la vida, no pequemos. No hagamos lo contrario a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos enseña. Tarde que temprano se pagan las consecuencias. Eso yo lo sé. A mí nadie me lo tiene que decir. A mí nadie me lo tiene que enseñar. Yo ya lo comprobé personalmente, que usted llora lágrimas de sangre por consecuencia del maldito pecado. Y yo dije, lástima que no utilicé sabiduría, que no utilicé entendimiento. Pero ya estuvo. Y por eso lo vengo predicando en toda Guatemala y en todo el mundo a través de las redes sociales. Tarde que temprano se pagan las consecuencias del pecado. ¿Cuál es la salida? Hacer un alto, parar. ¿Cuántos se paran aquí y dicen, no hay santo, hermano? El único santo es Dios, todos somos pecadores. No, éramos tiempo pasado, ahorita ya no. Si está pecando, pare, deténgase. Claro que somos santos por la gracia, por la misericordia del Señor Jesucristo. No somos santos por méritos propios, somos santos por la gracia, por la sangre que fue derramado en la cruz del Calvario. Entonces, para no sufrir las consecuencias, para que el día de mañana usted no llore lágrimas de sangre, utilice sabiduría, utilice entendimiento y no peque. Dice claramente, todo aquel que participa de la cena del Señor, que participa de este momento sagrado y lo está haciendo indignamente, juicio come para sí y bebe para sí, y muchos están enfermos y muchos duermen. Y nos enojamos con Dios, ¿por qué no me sana? Y muchos blasfeman el nombre de Dios. ¿Por qué? Si he ayunado, he vigilado, he hecho esto y lo otro, he ido al cerro quemado, ¿y por qué Dios no me sana? Parece que Dios no existe, parece que pierdo mi tiempo orando, parece que pierdo mi tiempo congregándome. Está blasfemando. Lo que no sabe es que quizás está bajo juicio. Pero si tan solo utilizáramos un poco de entendimiento y hacer un autoanálisis, Señor, ¿en dónde he fallado? ¿En dónde me he equivocado? Escuche lo que dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Qué le parece si abre su Biblia conmigo? En este pasaje extraordinario dice así, Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué me está queriendo decir el libro de Apocalipsis? Que Dios reprende y castiga. Pero Dios no es loco. Levanten la mano los padres de familia. Yo soy padre de familia. ¿Usted pega a su hijo sin razón alguna? ¿Saca usted el cincho y le empieza a dar a su hijo? Claro que no. Y a pesar de que somos humanos, frágiles, con errores, ¿se imagina el Dios todopoderoso, el Dios justo, el Dios santo? Él no le va a castigar por gusto. Tiene que haber una razón, tiene que haber un motivo para que no suframos entonces las consecuencias de nuestros hechos. No pequemos, hagamos lo recto delante de Dios. Ahorita dirás, pero mira, yo estoy bien, de lo contrario me va mejor, de lo contrario el negocio está marchando de maravilla. Tarde que temprano llega la consecuencia. Cuando usted lee el libro de Jueces, Sansón, ¿cuántas veces pecó? Y dice la Biblia que se burlaba de los filisteos. Lo amarraban con cadena, con lazos, y se reía y lo reventaba. Y lo hacía así muchas veces, jugaba con el pecado y luego Dios lo usaba. Y es lo que muchos no entienden. ¿Pero por qué Dios lo usa? Porque la gracia de Dios es grande. Sansón acababa de adulterar con una prostituta
y venía el Espíritu Santo sobre él, despedazaba a un león, despedazaba cualquier cadena, porque Dios estaba con él todavía. Pero hasta que llegó un momento y Sansón pensó que iba a librar como las otras veces, y resulta que no. Y dice la historia, Dios ya se había apartado de él y pagó caro las consecuencias de su pecado. Un rey David dice que no fue a la guerra, se quedó en la azotea de su casa y vio a una mujer bonita llamada Betsabé, la codició, la deseó y pecó con ella. David pagó al doble las consecuencias de su pecado. Primer pecado, adulteró. Segundo pecado, conspiró la muerte de Urías Eteo. Y él pensó, como decimos en buen chapín, apachó el clavo. Asunto arreglado. Lo que no sabía, que la consecuencia venía. Su propio hijo Amnón violó a su hija Tamar. Su propio hijo Absalón mandó a matar a Amnón. Vino la desgracia. ¿Por qué? Por consecuencia del pecado. Y lo más duro y lo más terrible, cuando nuestros hijos pagan la consecuencia. Los hijos de David pagaron caro la consecuencia de su papá. Así es que usted y yo utilicemos sabiduría y no hagamos el daño. No hagamos mal a nuestro prójimo, porque tarde que temprano se paga todo. Y lo más duro y lo más triste, cuando los hijos pagan las consecuencias de los padres. Así es que, hermano y hermana, si de verdad queremos vivir una vida plena, utilicemos sabiduría. Escuche lo que dice la Biblia. Y esta regla es inviolable. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que usted está sembrando el día de hoy es lo que va a cosechar. Si está haciendo el bien, tenga la seguridad que va a cosechar el bien. Y si está haciendo el daño, el mal, tenga la seguridad que también eso va a cosechar. Y cuando esté dentro de las consecuencias, no dé el grito al cielo y no arremeta contra Dios. Medite, piense, ¿cómo ha actuado usted en los últimos años de su vida? Ejemplo, ahorita hace poco 48 cantones, y no me da miedo decirlo públicamente, 48 cantones bloqueó el paso. Y sin medir consecuencias, no les importa. Gente enferma que tenía que ir al hospital y no pudo llegar. Gente que tenía que transportarse de un lado para otro y no les importa nada. Por ejemplo, mi cuñado estaba enfermo, su esposa. ¿Sabe usted lo que es caminar 11 kilómetros a pie estando enfermo? ¿Cómo va a cambiar Guatemala si nosotros no hemos cambiado? Yo le he dicho y lo predicaré hasta el último día de mi vida. ¿Cuándo va a cambiar Guatemala? Cuando tú y yo cambiemos. ¿Con qué cara vas a ir a exigir en la carretera que el gobierno no sea corrupto cuando tú eres un corrupto? ¿Con qué cara vas a ir a la carretera a exigirle al gobierno que no robe cuando tú eres un ladrón? ¿Con qué cara vas a ir allá a la carretera a exigir que haya justicia cuando tú eres un injusto? Vendes un carro que sabes que ya se va a fundir el motor. Para deshacerte del carro, lo vendes y le dices al comprador: no, este carro casi vuela, está en perfectas condiciones, y lo vendiste. Al mes se funde. Yo no sé, yo te lo di, estaba bien. Mentiroso, tú sabías que ya se estaba fundiendo el motor y por eso lo ibas a vender. ¿Cómo vas a ir a exigir allá justicia cuando tú eres injusto?
Envidia hay en este país. ¿Cómo reaccionas tú cuando tu vecino levanta un negocio como el tuyo? ¿Cómo vas a reaccionar? Llega el comerciante a tu lado, no sé qué tipo de negocio tienes, y llega alguien más a levantar su propio negocio. ¿Qué es tu actitud? ¿Le das la bienvenida o haces una cara larga? ¿Y con qué cara vas a decir que cambie Guatemala si tú no has cambiado? Para que este país cambie, tenemos que cambiar nosotros. Las estadísticas dicen, escuche, en el año 2022, noviembre, llegamos a 17.2 millones de guatemaltecos. De esos 17 millones, 16 son creyentes. Hay más de 7 millones de evangélicos en Guatemala. Es un alto número, porcentaje grandísimo. Si esos 7 millones verdaderamente vivieran la palabra, Guatemala sería un país diferente. Si esos 7 millones se tiraran de rodillas, allá estuvieron vigilando, pero nunca hacen una vigilia orando por el país. Mucha gente se fue a tostar en el sol, pero nunca se tira medio día de ayuno para orar por este bendito país, para orar por nuestro presidente, para orar por el alcalde, orar por el gobernador, por los diputados. Nunca ora, pero sí fue a estar un día en el sol. ¿Cómo esperas que cambie este país? Este país nunca va a cambiar si no es con el poder de Dios. Este país nunca va a cambiar si no es con el favor de Dios. Este país nunca va a cambiar si no es por medio de la poderosa palabra de Dios. El día que Guatemala cambia, cuando tú y yo vivamos la verdadera palabra. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Guárdalo en tu corazón y en tu mente. Todo lo que estás haciendo ahorita, el día de mañana vas a cosechar. Eres mentiroso, calumniador, chismoso. El día de mañana solo vas a cosechar lo que estás sembrando. Vayamos a la Biblia. ¿Qué le parece? Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Todos búsquenlo. Escuche lo que dice. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Con este libro no se pelea. Con esta palabra no hay discusión. Lo que está escrito, está escrito. Si tú estás practicando una de las cosas que hemos leído, ten en cuenta que no hay entrada al reino de los cielos. Vamos a otro pasaje. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9. Primera de Corintios 6, 9. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vamos a quedarnos en un punto ahorita. Todavía tengo unos minutos.
Quedémonos en la avaricia. ¿Cuál es el problema de Guatemala? No hablemos de otro país. ¿Por qué hay tanta corrupción en este país? La raíz es la avaricia. Y el apóstol Pablo dijo: raíz de todos los males es el amor al dinero. Ese es el problema del mundo, del hombre, del ser humano, por avaricia. Yo recuerdo platicar con una persona y me decía: mira, Diego, lo que yo me trazo en la vida lo logro. Y si tengo que pisotear a mi propia madre, lo hago. Y yo le vi: ¿hablas en serio? Muy en serio. Y hace poco tenía una conversación con alguien y me decía, alguien me dijo esto: cuando yo quiero lograr algo en la vida, lo logro porque lo logro, y no me importa a quién pisotear, y no me importa pasar por encima de quien sea. Y dije, entonces mucha gente tiene esa misma mentalidad. La avaricia es el problema del mundo, avaricia. ¿Por qué se ha corrompido el evangelio en Guatemala? ¿Por qué muchos grupos tienen altas tarifas, solistas, carísimo? ¿Por qué? Por la avaricia. Cuando llego a mi casa, yo trabajo por fe, abro el sobre, rara vez me dan una buena ofrenda, rara vez. Lo más que ni siquiera cubre el viaje. Entonces yo platico conmigo mismo: este es el problema de todos. Abren el sobre y dicen: solo esto me dieron, mejor pongo mi tarifa. ¿Cómo se llama eso? Avaricia. ¿Cuánto gana un albañil en Totonicapán? Allá por Paxtocá gana 125, pero rompiéndose el lomo de 8 a 5. Y a ti te dan 300 quetzales por media hora. Es bien pagado, bien pagado. Pero como entró la avaricia, ya no te conformas. ¿Sabía usted que nuestro presidente es uno de los mejores pagados de Latinoamérica? El presidente de la República gana más de 400,000 quetzales al mes. ¿Por qué hay tanta corrupción? Por la avaricia. Quieren más y más y más. Los alcaldes ganan buen sueldo. ¿Pero por qué hay tanta corrupción? Porque queremos más y más. El ser humano nunca se sacia. Avaricia. Te tengo malas noticias. Si tú eres un avaro, si a ti ya te entró el espíritu de mamón, porque eso es el espíritu mamónico, si ya te entró, te tengo malas noticias. Dice la Biblia: no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué cuando tú prestas dinero al vecino, al familiar, te dice 10%, 15%? Y si te atrasas, se capitaliza. ¿Por qué? Avaricia. Avaricia, porque quieres más, quieres más. Es algo que no proviene de Dios. La avaricia no viene de Dios. La avaricia viene del mundo. La avaricia viene de Satanás. La avaricia viene de los demonios. Y todo aquel creyente que tiene avaricia en su corazón, la Biblia dice, no heredará el reino de Dios. Le pregunto en esta tarde: ¿en verdad un día quiere entrar al cielo? ¿En verdad un día quiere entrar a la patria celestial? Entonces, aléjese del pecado. Conténtese con lo que Dios le ha dado. Tiene salud, es algo invaluable. Duerme tranquilo, duerme en paz, camina tranquilo. Eso no tiene precio. La paz, la tranquilidad no tiene precio, no vale todo el oro del mundo. Confórmese con lo que Dios le ha dado y viva justamente. Viva como Dios mande. Sea misericordioso, tenga amor en su corazón, tenga piedad en su corazón, y eso le agrada a Dios. Y no lo digo yo. Primera de Corintios 13:1: aunque yo hablase lenguas angelicales, aunque tuviese toda la fe del mundo, de tal manera trasladase el monte, pero si no tengo amor, nada
soy. Aunque tuviese mucha ciencia, mucho conocimiento, mucha teología, mucho conocimiento de la Biblia, pero si no tengo amor, nada soy. Podré tener la voz más preciosa como cantante, podré ser el mejor ejecutor de un instrumento, pero si no tengo amor, nada soy. Todo tiene que ser por amor. Jesús, le pregunto en esta tarde, ¿cuánto pagó usted por su salvación? ¿Cuánto pagó usted para que Cristo perdonara su pecado? Entonces, de la misma manera, actuemos en amor, actuemos en misericordia y póngase de pie. Si no queremos sufrir las consecuencias del pecado, vivamos bien, apartémonos. Maravilloso lo que dice Romanos, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Voy a hacer un llamado. Incline su rostro y cierre sus ojos. Vamos a hacer un autoanálisis, un examen. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Joven, ¿qué estás viendo en el celular? ¿Estás invirtiendo tu tiempo en oración, en lectura de la palabra? Tristemente, y duele el corazón, la mayoría de los jóvenes escuchan música mundana. La mayoría de las señoritas, música mundana, escuchan su teléfono. Y no es agradable delante de Dios. La Biblia dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque todo aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La Biblia dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Todo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Antes de bajarme, quiero hacer un llamado. ¿Habrá alguien el día de hoy que se quiera poner a cuentas con Dios? Para que el día de mañana no coseches lo que estás sembrando. Ahora, hazle un alto al pecado. Cásate, joven. Cásate, señorita. Si tu pecado es en el área que tú y yo sabemos, cásate. La voluntad de Dios es que vivas en santidad. Cristo puede venir en cualquier momento, la trompeta puede sonar en cualquier rato, pero la Biblia dice, Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Solo levanta tu mano ahí en el lugar si hay alguien que se quiera reconciliar. Tenemos una mano, dos manos, gloria a Dios. Otra mano más. ¿Alguien más se quiere reconciliar? 3, 4, 5, gloria a Dios. Por estas almas vine yo a este lugar. Vive Dios, que en este año y medio sí hemos sufrido, pero cuando veo las manos levantadas es lo que me motiva y me da fuerza para seguir predicando. Todos los que levantaron su mano al cielo, repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón, me arrepiento, reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Perdóname, Señor, lávame con tu sangre preciosa, Señor, y no permitas que la consecuencia venga sobre mi vida. Señor Jesús, hoy hago la paz contigo. Ahora, con sus propias palabras, hable con Dios. Tomemos estos segundos, hable con Él, limpie su corazón, limpie su alma, hable con Dios, hable con Él, hable con Papito. Él es amor, lo ama tanto, por eso le da este tipo de mensajes. Lo ama tanto, Él no quiere que usted pague las consecuencias de su pecado. Dios lo ama, por eso lo reprende. Dice la Biblia, yo reprendo y castigo a los que amo. Arrepiéntete. Dios te ama, joven. Dios te ama, señorita. Dios te ama, hermano. Cambia tu vida y vive para Él. Padre, he predicado tu palabra.
He expuesto lo que has puesto en mi corazón y estoy seguro, mi Dios, que esta palabra ha sido de bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.